para poder estudiar, para poder dedicarlo a lo que crean conveniente. La señora Nérida Aucahuasi es directora ejecutiva del Programa Nacional Contigo y ha tenido la gentileza de estar esta noche con nosotros en el programa. Señora Nérida, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y más bien, en primer lugar, un cordial saludo de la señora ministra, la señora Dina Boluarte, a quien pues estamos a vuestra disposición. Estamos encantados de tenerte con nosotros, Nérida, para un poco conocer contigo, un programa importante. Cuéntame primero, ¿qué tipo de discapacidad tiene una persona que es beneficiaria del programa Contigo? ¿Tiene que ser física, tiene que ser mental? ¿Qué tipo de discapacidad? Bueno, según la norma hay 5 tipos de discapacidad, ¿no? Física, mental, sensorial, motora e intelectual. Okay. Son 5 tipos. En esos 5 tipos también hay, como decir, grados de discapacidad. Y el Programa Nacional Contigo se orienta al público objetivo de personas con discapacidad severa. ¿Qué es la severidad? Para considerar la severidad, que esto lo tipifican los médicos certificados del MINSA. Entiendo. Para considerarla de severidad es aquella discapacidad que la persona no puede abastecerse por sí mismo para sus necesidades vitales. Entonces, necesita de una persona, de una tercera persona, de una ayuda, que llámese un cuidador o un acompañante, ¿no? Ahora, pongámosle nombre, señora Nérida, a esa discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad visual. Por ejemplo. Ahora, por ejemplo, la discapacidad, y eso tiene que ver no específicamente por la persona en sí, sino también tiene que ver con el entorno. Entiendo. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual de Miraflores no puede compararse con una persona con discapacidad visual completa, estamos hablando de discapacidad visual completa de un área rural. Por ejemplo, en Miraflores tenemos semáforos que anuncian por voz si está en rojo, si está en ámbar, si está en verde, si el usuario ya puede pasar. Hay rampas de acceso, los edificios tienen ascensores, elevadores y hay mucha también información de voz, ¿no? En cambio, en el área rural, veamos su entorno, por ejemplo. No solo en el área rural, vayamos a los sectores urbanos marginales, por supuesto, ¿no? Donde hay viviendas bastante empinadas, a veces no hay escaleras o las escaleras son muy empinadas y de hecho es una limitante para una persona con discapacidad, en el caso, por ejemplo, que fuese motora, que no pueda movilizar sus extremidades inferiores y que solo se movilice con sillas de ruedas. Imagínense subir con las escaleras. Claro, las rampas en distritos tradicionales no son lo mismo que en los cerros de nuestras ciudades. Por eso esa condición de discapacidad severa tiene mucho que ver con el entorno social. De acuerdo. Ahora, ¿a cuánto asciende esta pensión que es no contributiva que otorga Contigo? A 300 soles bimestrales. Bimestrales. Cada 2 meses se otorga esa pensión a través de un padrón ya establecido, tipificado de acuerdo a los requisitos que se cumpla y se otorga los 300 soles. De acuerdo. ¿Cuántos abonos por año? 6. 6 abonos por año. ¿Y a cuántos niños, niñas y adolescentes se está beneficiando? De los 80.126 usuarios que tenemos a la fecha, es el 29%, estamos hablando de personas menores a 18 años. Ok. Sí, es el 29% de los 80. O sea, del volumen de los beneficiarios, 29% son niños, niñas y adolescentes. Sí, menores de 18 años, que requieren a una persona autorizada para el cobro. En este concepto de personas con discapacidad severa encontramos 3 figuras que pueden darse en la misma persona también o en 2 o en 3 personas. Está la figura del usuario, o sea, de la persona con discapacidad severa. Claro. Está la persona del cuidador o acompañante, el que le asiste. Así es. Y está la persona del autorizado para el cobro. Podría ser que sean 3 personas distintas. Claro. Y generalmente, viendo, por ejemplo, el tema del acompañante o cuidador, recae en la mujer. El 80% está documentado que recae en la mujer. Puede ser en la madre, en las hijas, en las hermanas, hasta en las abuelas. El 80% de cuidadores son mujeres. Sí. Tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, de esas 3 tipos de personas, la autorizada es la que cobraría en el caso de los menores, menores de edad, por ejemplo. De 18 años. De acuerdo. En el caso de del bono que va para los menores de edad, señora Nérida,
¿Cómo se le puede hacer seguimiento al buen uso del dinero? ¿Cómo saber que lo van a usar en los chicos y no se lo van a gastar los adultos? Exacto. El programa tiene dos unidades de línea. Una que es la de operaciones, que es la que realiza las operaciones y las transferencias, previo a toda una metodología y una directiva. Y la otra unidad o el otro área estratégico es la unidad de acompañamiento, que justamente se encarga por monitorear que esa pensión esté yendo al destino adecuado, no solamente en términos de ir a la persona, sino también el uso. Aunque no es, digamos, no es algo que sea muy significativo por el momento, porque es de acuerdo a la capacidad, ¿no?, financiera del Estado, pero sí es una ayuda importante. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos interesa monitorear, ayudar a mapear en qué se está utilizando esa pensión. Entiendo. ¿Todos los beneficiarios y beneficiarias de Contigo están georreferenciados, señora Neria? Sí, están georreferenciados y llegamos a todas las regiones del país a partir del año 2019. ¿A todas? A todas, a las 25 regiones, incluyendo el Callao, y además llegamos a las 196 provincias. Correcto. Y llegamos a algo de 1.700 y picos distritos, que representa el 95% de distritos. Le falta así para llegar a los 1.800 Nos falta, y tanto, ¿no? Y que pensamos que al próximo año tenemos que llegar al 100%. De acuerdo. ¿Cuántos de los beneficiarios son hombres y cuántos son mujeres? En el fondo, mi pregunta es, ¿la discapacidad a la que ustedes se están aproximando tiene rostro de hombre o rostro de mujer? Al parecer, por las estadísticas, un poco más de varón. 54% son varones y 46% son mujeres. ¿Se puede explicar por qué la diferencia? No podría yo animarme en estos momentos, pero por las nociones de los estudios de género que he realizado en algún momento, claro, se decía que había, por ejemplo, en lo que es accidentabilidad, no estoy hablando necesariamente de porque la discapacidad tiene muchos orígenes. Le entiendo. Pero en términos generales, en ese enfoque de la accidentabilidad sí había más riesgo en los varones. ¿Por qué? Porque al varón socioculturalmente se le inducía al riesgo. Pues no, decir, la hipótesis es posible, ¿ah? Tú puedes, Sí. tú sabes, tú sí, tú a la calle. En cambio, a la mujercita, tú a la casa guardadita nomás. Entiendo, y ahí se puede marcar una diferencia. Podría ser. Interesante. Podría ser. ¿Cómo se cobra la pensión? La pensión se deposita en primer lugar en la cuenta del usuario, entonces, por ejemplo, el 26 de octubre. En el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación, sí, que aperturan. Hay un alto porcentaje, casi más del 96% de usuarios que tienen la tarjetización. Okay. Entonces pueden hacer el uso a través directo o de sus autorizados al cobro, ¿no? Pero también hay un porcentaje que estamos trabajando para que el 100% lleguen a la tarjetización. Pero hay otros medios de pago que hemos venido implementando a lo largo. Ahora me va a contar usted, porque creo que hay un carrito ahí que me quiero que me cuente en un ratito. Pero antes de entrar a ese tema, ¿qué pasa con las personas que no tienen DNI? Yo sé que René hace un esfuerzo muy grande por tener a todos con DNI, pero hay lugares donde no hay, donde la gente no tiene su DNI. ¿Cómo hacen para cobrar? Bueno, en primer lugar, el programa Contigo y el MIDIS promueve bastante la articulación, no solamente intergubernamental en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, sino también intersectorial e interinstitucional. Eso para nosotros es clave, porque nos permite cruzar información, nos permite articular y decir, mira, acá hay esta problemática y solucionémoslo en conjunto. Bueno, y pero todos eso es un cambio apuntamos, fundamental, porque el Estado, por lo general, es bien reticente a compartir información. Pero eso desde el MIDIS tratamos bueno de romper y de promover más bien de que sea información compartida, información transparente, accesible, y las otras instituciones aliadas que venimos trabajando, como es caso de la RENIEC, caso del Jurado Nacional, caso del Poder Judicial. Hacemos muchos cruces, por ejemplo, para determinar las pensiones, SUNAT, por ejemplo. De acuerdo. ¿Cuándo fue que se dio el primer abono? El primer abono del año 2015, cuando 2015. Se creó el programa con 2 regiones, en Ayacucho y en Tumbes. Estábamos 7 años. Estamos hablando de 7 años. De El 2015 se crea, perdóname, Carlos, permíteme, por favor. El 2015 se crea con el Decreto Supremo 004 dentro del MIM, del Ministerio de la Mujer. Y el 2017, con el Decreto 08, pasa a
a manos del Correcto. MIDIS. Siempre intentando ser equilibrado, señora Nérida, estoy convencido que algunos televidentes que nos están viendo esta noche, que tienen de pronto cierta reserva hacia estos programas, pueden decir, bueno, ¿y cómo me puede demostrar la señora Nérida en 7 años el impacto del programa? ¿Qué indicadores tienen ustedes para demostrar que el dinero entregado a personas con discapacidad les ha servido? Yo creo que todavía para hablar de impacto habría que seguir profundizando estudios de evidencia y en eso estamos. Lo que más podríamos hablar por el momento es de efectos. Los efectos que genera esta pensión es tan interesante que no solamente contribuye en la parte económica y material, sino fundamentalmente, y uno de los ejes de trabajo de la unidad de acompañamiento es promover que la persona con discapacidad se sienta con la misma igualdad de derechos. ¿Sí? Persona con derechos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente de repente ha sido uno de los grupos no visibilizados, marginados de la sociedad. Como sabemos, en la sociedad hay muchos grupos que no han estado visibilizados. Totalmente. Y que hay un conjunto de medidas, de políticas públicas justamente en el cual están los programas sociales, que se encarga de sacar adelante a ese grupo poblacional. O sea, según su mirada, el recibir 1.800 soles al mes, no, al mes no. Perdón, al año, con discapacidad severa en zonas de pobreza y pobreza extrema, ese dinero que reciben les ha generado una autoestima y un funcionamiento diferente al que tenían antes. ¿Son otras personas? No necesariamente el monto, porque no todo lo es el monto, sino más bien es la parte de cómo nosotros venimos haciendo el acompañamiento en términos de su capacidad de comprensión de sus derechos. Entiendo. El sentirse persona con derechos, eso tiene más que con la plata, ver con su capacidad de comprensión. De acuerdo. Pero sí hay que mirar indicadores también. Sí, de todas maneras. ¿Cuándo tendremos esos estudios? Bueno, nosotros estamos, no me animo a decir todavía una fecha, pero hay ya estudios piloto en cuanto a lo que es los efectos del acompañamiento en tipos de acompañamiento que venimos haciendo. Por ejemplo, el acompañamiento con los programas Contigo Te Escucha, Aprende Contigo, Contigo Productivo. O sea, hay programas que todavía se están implementando a nivel focalizado. Correcto. Dentro de la focalización grande estamos focalizando para ir expandiendo gradualmente. Señora Nérida, hoy la vicepresidenta Dina Boluarte anunció el llamado bono alimenticio. ¿Qué le parece en general, también como, no sé si llamarlo programa, pero sí como estímulo, ¿no es cierto?, económico a las familias que lo van a recibir? Sí, este bono alimenticio ya se viene dando. Es un bono es un bono excepcional y extraordinario que consiste en 270 soles. Y está orientado a cubrir a 4.200.000 personas, usuarios. Esta aplicación es de manera gradual y en una primera instancia, en un primer momento se ha aplicado a 3 programas del MIDIS, que es el programa Pensión 65, Juntos y Contigo. Entonces, esto se ha aplicado ya a los usuarios de estos 3 programas y actualmente se viene difundiendo para que todas las demás personas que se encuentran dentro de esta lista, que es personas en pobreza y pobreza extrema, puedan acceder a este bono de 270 soles y tan solo consultando, llamando a la línea 101 o consultando por la página y los medios virtuales. La propia vicepresidenta señaló que esta era una forma de ir avanzando en el cierre de brechas. Y yo tengo ahí alguna duda. O sea, creo que es un estímulo importante, creo que es una ayuda que solo sabe uno la importancia que la tiene cuando uno está en la pobreza y en la pobreza extrema, ¿no es cierto? Sí, correcto. Pero, ¿cómo cierra brechas un bono alimentario? ¿Cómo? Porque claro, sin educación y sin trabajo, difícilmente la brecha va a poder ser cerrada en el tiempo. Claro.
Recordemos que para el cierre de brechas hay un conjunto de medidas, no es una única medida. Entonces, es lo que contribuye a este objetivo, pero no es el único contribuyente, ¿no? Hay un conjunto de medidas, hay un conjunto de programas. El MIDIS tiene 7 programas sociales dentro y tiene la rectoría de los programas sociales y se aplica de acuerdo a los objetivos nacionales y los objetivos de la política sectorial. Muy bien. Señora Neria, muchas gracias. Creo que contigo va para rato. Carlos, de todas maneras, gracias también. es un programa muy importante. Muchas Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias. Acuérdense de contigo, cuando tengamos indicadores van a ver que sí impactó y que sí funcionó. Antes de irme a la pausa, me envían un comunicado.